Y nuestro invitado tiene 65, 65, más joven, más joven. Futbolista y músico frustrado, ¿qué quería ser? Futbolista, músico frustrado, apuesto. Vino desde Juan de Mena expresamente. ¿Dónde queda Juan de Mena? Allá en la colonia Regina Mareco, en el departamento de Cordillera. Fue senador de la República por varios periodos, tres periodos. Y él conforma el Frente Guazú. Él es presidente del Partido Popular Tecoyoyá, que acá justamente respecto a lo que pasa o pasó y pasa en Venezuela, sacó un comunicado el Partido Tecoyoyá de Paraguay, por supuesto, saludando la gran victoria del pueblo venezolano, que ha elegido a Nicolás Maduro, dice, como presidente, para así garantizar y continuar las profundizaciones de la revolución bolivariana iniciada hace 2 décadas con el comandante Hugo Chávez. Fue probablemente la elección más difícil para el proceso chavista, sigue diciendo este comunicado del Partido Popular Tecoyoyá, en una coyuntura sumamente adversa en medio de bloqueos y sanciones por parte de los Estados Unidos y un asedio grosero y sistemático de parte de sectores antidemocráticos, donde proyectos de ultraderecha en la región y en el mundo intentan imponerse para socavar a los pueblos. Las elecciones del domingo 28 se dieron en el marco de paz y tranquilidad. Ahí estamos de acuerdo. Donde el pueblo salió masivamente a votar, también de acuerdo, en un proceso electoral sólido, seguro y transparente, no dando ninguna duda a que sus resultados, o sea, los resultados del sufragio, sean inocultables. Ahí no estamos de acuerdo. Salud, pueblo de Venezuela, Partido Popular Tecoyoyá. Es muy contundente esto. Primero te felicito porque ustedes tienen su manera de pensar, de analizar, y acá creo que entra también Esperanza Martínez. No sé si conforma este partido ella, pero tiene la misma línea política. Pero querido Sixto, antes que nada, bienvenido de vuelta. Vos sos amigo de la casa. Pero en muchos puntos estoy de acuerdo y en otros no. Y vos podés decir lo que siempre te vengan ganas, porque pues, defendés tu posición, me parece excelente. Pero yo tengo la mía como ciudadano de esta parte del mundo. Y vemos ahí a través de las imágenes, que las va a volver a poner José Ayala, la cantidad impresionante de venezolanos que salieron a votar. Inundaron las calles. Y así como vos bien dijiste, fue el más peliagudo de fue la más peliaguda de las elecciones, en este caso liderada desde el bando, digamos, de gobierno. Fue lo más peligroso que tuvo y tiene Maduro, evidentemente. Pero yo no voy más, yo quiero escucharte a vos. ¿Cuál es tu análisis de esto? Así, sucintamente nomás. ¿Cuál es el análisis real? Ya leímos este comunicado. Uh-huh. Hay puntos en los que coincidimos. ¿Cuál es tu... ¿Maduro tiene que continuar? ¿Te parece que Maduro fue el vencedor realmente así? ¿Sale del corazón tuyo eso? ¿O de boca para afuera porque vos tenés que formar parte del Partido Tecoyoyá? ¿Cómo es el asunto? Gracias, Bruno. Buen día,
Sí, ¿cómo te va? Esta mañana llegué de Venezuela, o sea, Yujinobey. 12 muertos. Sí. Y 12 muertos. Y acá, Y voy a explicar. sí, ya sé. Acá dicen ustedes, ¿cómo que se llama? En un marco de paz y tranquilidad. Hasta las elecciones. El domingo Sí. fue un día de paz y tranquilidad. Exacto. Todos coincidimos ahí. ¿Qué pasó del domingo para acá? ¿Por qué hay 12 muertos? Bueno, voy a... Vos venís de Caracas. De Yo Caracas. esta mañana llegué, A la pucha, invitado. una primicia. Sí, Sí. Vos sos veedor. Fuiste Claro, veedor. fui invitado. Bueno, y contanos tu visión. Voy ver. a primero aclarar, voy a hablar objetivamente. Sí, ya sé. Yo trato de ser lo más objetivo e independiente a las diferencias. Yo que sé, pueda eso por existir. eso estás sentado acá. Gracias. Igual también lo que dijiste, que en esto estamos y en esto no. Claro. Niña ne cuau y uno yo ya y no me 5 cuas diferentes. ¿Cuál es la coincidencia? Y este le une el brazo. El brazo, muy Y bien, eso, muy bien. ese fue muy el bien. gobierno de Lugo también. Muchos partidos Sí. diferentes, política e ideológicamente, 5 puntos le unió. Y hizo muchos resultados importantes, sí, con sí. luces y sombras. Sí, Bueno, sí, para sí. partir. Primero el tema de las elecciones, el proceso en sí, y luego en qué contexto para tratar de entender. Te escuchamos. Esta con la desinformación y la gente opinólogo que no conocen. Los invitados se alimenta de lo que dice, de lo que se instala mediáticamente. Y te digo con honestidad, en el caso tuyo es diferente escuchar diversas opiniones, la entrevista. Yo siempre sigo, permanente. Opama con la información veraz y objetiva. Esa fue creo que la formación, la síntesis, el caracú de la formación académica. Cada uno Opama, tira hacia su lado. Entonces, acá mediáticamente hay intereses económicos y no está exento del tema político ideológico. En Paraguay mismo ya mañana. Sabemos 80-90% y muy poca gente que trabaja en los medios que informan como corresponde o por lo menos son democráticos. Partamos de esa situación, de esa realidad para tratar de entender. Yo estuve en varios momentos en Venezuela. Yo no soy fulanorista, pero entiendo el proceso. Yo vengo de la escuela de la educación popular. ¿Ya? Y entonces siempre escucho con las diferencias, bueno, trato de entender y no imponer. Muy bien. Eso. Agarrar el clavito. Antes pues el zapato tenía el clavito tachuela y vos le metes ¡pah! Y entra. Y no, ese no es educación. Esa es imposición. Y la educación tiene que entender la realidad diferenciada, de dónde viene, su extracción, su historia. Bueno, ese es para empezar y entender. Una supuesta columna del medio. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Estuvo la fundación Jimmy Carter. Ya jamás hay una cuestión diferenciada ideológicamente de los Estados Unidos, expresidente. Sí, Jimmy Carter, lo conocí personalmente. Bueno, él dijo, terminado las elecciones, esto es las elecciones más transparentes del mundo, que hay que entender. Entonces, tiene un proceso, tiene una institución electoral, CNE, la institución electoral donde participan todas las fuerzas políticas, sea oficialista y de oposición. No es una cuestión exclusiva. A ver, no está fácil. Cuando hay diferencia, ¿cuál dictador? ¿Cuál autoritario? ¿Cuál tal cosa? Y no es así. Entonces hay una cuestión que se hace previo, durante y post. La investigación en donde se participa. Y en el día 28, domingo, yo recorrí 5 o 6 lugares. Entonces, ¿qué? Aclarar. Las elecciones allá son libres, democráticas, protagónicas del ciudadano. No hay obligación. Pero hay cuestión sustantivamente diferente a los nuestros. No hay obligación de votar. Claro. Para ir a votar. Así mismo, daipoy aculatazo. Daipoy amenaza. Espera, pero ahí me escuchás. Sí. 30 segundos. ¿Y qué pasó con la diáspora de 8 millones de venezolanos? Y de esos 8 millones de venezolanos, solamente pudieron votar un poco más de 60.000. ¿Cómo vos explicás? 60%. No, 60.000 de los 8 millones que salieron del territorio de Venezuela,
solamente tuvieron la posibilidad de votar. O sea, eso quiere decir que 70.000, vamos a poner, 70.000 nombres fueron registrados en las urnas que estaban en los diferentes países de América, a donde llegó esa gente salida de Venezuela. De 8 millones solamente 70.000 pudieron votar. ¿Cómo se entiende eso? Quiere decir que tira por tierra lo que vos acabas de decir. No, yo te estoy hablando del proceso interno. No te puedo decir todo lo que de los que están por fuera. Objetivamente. Pero para esa hablar. es una realidad también. Bueno, eso hay que chequear también de qué dicen los medios. Así como de dónde sale esa información. Así como las actas. Así. También la misma Así cosa. como las actas. Te voy a decir, por ejemplo, cuando vos entras en el local electoral, está la primera parte es presentar tu cédula, está como ese aparatito ahí, cenicero, el tema de la huella digital, ahí ya, primera cuestión para decir, si esto mintió o no mintió. Entonces ahí en Mombombo acabe cuando mentís. Y si es cierto, ahí empieza a habilitarte el tema en la pantalla. Sí, en la pantalla y te sale todos los candidatos, entras en la segunda parte, votás. Y al votar después te sale el ticket de que haya votado. Luego te va a ir a depositar en el buzón. Y último, el tema de las planillas. Ahí todo partido. En el local están los oficialistas y están todos. Son 10 partidos que participaron. Sí. Ahí. Yo no te voy a ser objetivo. No te puedo dar opiniones con relación al tema de qué pasó por fuera. Te voy a dar mi lectura política de cómo salieron muchos venezolanos de ahí. Esa parte, por ejemplo, todos estaban. Te habla Corina y el candidato dice... Edmundo González. No hay transparencia. ¿Y por qué no presentan las pruebas? No se presentó. Y hay mucho sabotaje. En el momento mismo, en la institución electoral, hubo sabotaje. Pero el gobierno, la institución electoral en este caso tenía ya previsto eventualmente, si hay sabotaje, tenemos esto para garantizar al que va a votar. Sí. Eso pasó. Habló esto varios, creo que 3 candidatos opositores ya reconocieron el tema de la victoria. Vamos a hablar ahora. Termina esto, Corina Anteoyoloñe, Anoñe yo pero mundo. A ti le calla y noñe, que tiene sus antecedentes después, digo, en la muerte de obispo de religiosa en El Salvador. Currículum que hago otra pichaina. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero esa es aparte. No vamos a hablar del mundo, entonces las muertes. No vamos a hablar de Maduro y sus muertes tampoco. Entonces vas a perder lejos. Bueno, y después. Vamos a ver. Bueno, después terminaron las elecciones. ¿Quiénes empezaron a hacer el tema de las turbulencias? Te voy a poner la película en la pantalla. Las turbulencias internas empezaron la gente a echar, no sé, la estatua de... Pero eso fue ayer nomás. No, fue desde el lunes ya. El lunes comenzó. Desde el lunes ya Lo que empezó. pasa es que habían muchos Chávez, pues, en lugares distintos. Yo te estoy hablando objetivamente. Después, por ejemplo, quemaban donde había centro de abastecimiento para la gente. El tema medicina, le atacaba de repente, bueno, Bruno tiene pinta de que es chavista, entonces te molían a palo. El gobierno administró para que no haya represión. Creo que más de 17 policías y militares. Un militar fue muerto y no hubo reacción represiva del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se hizo posterior? Ayer hubo movilizaciones ya de los chavistas en forma pacífica para tratar de amortiguar esa situación. Ahora te coloco una cuestión que me parece es el tema de fondo. A ver, ¿cuál es? Y que no se coloca ni se habla solamente de hoy cuando se entregó, hoy entregar la acta, no ni entregáis, no esto y aquello. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es lo siguiente. Venezuela, igual que nosotros, ñande recurso energético por ley, el 80% es entregado a las corporaciones foráneas. Intereses de afuera, por ejemplo, el tema de petróleo. Ñande ya con petróleo, ñande ya con uranio. Uranio está en Cazapá. El yacimiento de oro en la zona de Guairá, tenemos el mejor mármol del mundo en la zona de Concepción. Eso sabemos. Bueno, lo del mármol sabemos, coincidimos. Después. En la ley dice, en la Constitución Nacional,
todo lo que están bajo tierra es del Estado paraguayo. Mamopia, vea cuento chino. Entonces te entregan a las empresas, no son defensores de nuestros intereses. Igual también asumió Chávez posteriormente. O sea, asumió anteriormente. Chávez. Digo, asumió Chávez. Hace 20 años. Sí, 20 años. Perdón, 25 años. 25 años, bueno, sí. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Primero recuperó esa... Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo y tiene de gas y oro. Y oro. Entonces, también. 50 y tanto % es del Estado venezolano. Luego, no se cierra la iniciativa privada. Ayuda a ver no sé, Shell o Standard Oil, etcétera. Pero estas son las reglas. ¿Cuáles las reglas para entrar a invertir? Entonces, ¿qué pasó? Y los que mamaron aquí también, ¿cómo fue? Mamaron de esa época. Entonces, los ricos. Entonces, porque no querían ajustarse a las reglas nuevas de formalización de la economía. Cuando comenzó el gobierno de Chávez. Eso empezó con Chávez. Ahí empezó todo este tema. Cuando vos tomás posición, ¿qué dicen por mí, por ejemplo? Si esto es un tipo radical. Es un tipo que no se puede hablar. Estamos hablando muy bien acá contigo. Sí. Entonces, no se puede. No, yo soy firme nomás en lo que yo... No, es que pienso en lo que es. Si yo fuese... O sea, en lo si que yo fuese un estadista paraguayo, defensor de un modelo de desarrollo que incluye a la inversión nacional, a la inversión extranjera, desarrollar la producción nacional, amoditar las reglas dentro de nuestra... dentro de nuestros intereses. No voy a permitir injerencia, que otros te digan ella poco. Y eso pasó ahí. Entonces, en los 20 años después, ¿qué pasó? 25 Y con la bloqueo, imagínate un bloqueo de donde está este micrófono, en donde te cercan, en donde te dice Estados Unidos, protector de esas inversiones transnacionales, te dicen... no, a Venezuela no hay que tener relaciones, le dice a tal país. Entonces, ¿qué pasó? Boicot, bloqueo. Pasaron hambre, no tenían medicina, no tenían repuesto, bloqueado. No podía hacer, por ejemplo, había empresarios paraguayos que te dicen, ganaderos, que la mejor oferta para hacer negocio de la venta de carne es Venezuela, que no había demasiadas dificultades, o soja, o alimentos. El problema es que Venezuela casi 80-90% es petróleo dependiente, la mitad es petróleo dependiente, y no desarrolla la producción nacional, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ¿para qué hizo eso el gobierno de los Estados Unidos con los otros afines? Entonces, que se levante contra el gobierno. Entonces ahí está el tema de las explicaciones del tema de la muchas guarimbas, quemaron convoy de alimentos que llevaban, abastecimiento, etcétera. Véalo y coa. Y contextualizando eso en el mundo globalizado, en el mundo globalizado podemos comerciar con Bruno, con este amigo, con todo lo que se presenta. No va a haber barrera de tipo político ideológico. O sea, yo puedo hacer el negocio con China Popular, que es mejor que Taiwán. Podés desarrollar, por ejemplo, Ñande, todo este tema de comunicación, el tema de mejor transporte, por ejemplo, ferroviario que podés hacer. No hay condiciones para otras empresas transnacionales que puedan competir con la ventaja que da en este caso la inversión de China Popular, por ejemplo. Independiente de eso, acá hay... Pero si no tenemos relaciones con no China, hay... Pero relación comercial triangular de ida y de vuelta hay. No hay por controlada, vea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está el mundo que quiere controlar con la hegemonía de los intereses norteamericanos versus una cuestión de apertura que es el BRIC. BRIC, sí. Brasil, China, Rusia, Brasil, Irán, la ONU. Sudáfrica. Entonces vos... ¿Quieres comprar un zapato? Bruno, yo voy a hacer zapatura. Brasil, Rusia, India, China, etcétera. Y Sudáfrica. Entonces, Bruno quiere comprar un zapato. Entonces vos tenés que buscar lo que más te convenga.
Y en el BRIC se da esa situación con las diferencias políticas, ideológicas que pueda existir. No se impone una cuestión. Es plural, es más tolerante. Sin embargo, el mundo unipolar de los norteamericanos quiere solamente, no, aves a cuaco socio de Yuguata. Inclusive, por ejemplo, el tema dólar. Es viñandela patrón dólar también. El guaraní tiene que ser también. No sé, el peso, no sé, etcétera. No, el guaraní. Bueno, y ese es el tema de fondo. El guaraní es mucho mejor que el peso, pero no tenemos fuerza nomás nosotros porque somos un país pequeño. Pero se respeta, en el BRIC se respeta todas las monedas que hay. Por ejemplo, los rusos con los chinos, con los venezolanos, con el Brasil, se hace ya con la moneda. Entonces es diferente de ellos. Ya no hay una imposición única. Entonces ese es el tema de fondo. Peángola oikoa. Peaja la oikoa la selección venezolana, el resto del mundo. Las Olimpiadas se ha desapercibido. O sea, el centro de la atención. ¿Y quiénes son los que instalan? Los medios, los grandes medios de comunicación. Entonces te instalan, no, ahí. Decime una cosa, no, está bien, yo te escucho y atiendo lo que vos decís. Pasaron 11 años desde que Maduro fue instalado ahí en el Palacio de Miraflores. 11 años. Ya hay bastante para comenzar. 25 años desde que ingresó Chávez. Hay un proceso. Ingresó Chávez, 25 años. De los 25 años, 11 años con Maduro ahí a la cabeza. Creo que ya es bastante, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasó con esta señora María Corina Machado? ¿Por qué la sacaron de circulación en la política? ¿Por qué la prohibieron a ella? Quiero saber. Dos cosas. A ver. Uno, ella no entró en el proceso electoral al tiempo. Por ejemplo, si Bruno Masi quiere ser candidato a presidente de la República de Paraguay, hay dos cosas. Tenés que tener pertenencia de un partido político o tenés que tener, no sé, 5, de acuerdo a la cantidad de electores del país. Bruno se presenta como candidato independiente y tenés que formalizar, no sé, con 5 millones, no sé, sí, entiendo. Exacto. No se hizo ese uno. Están las reglas numéricas. El otro más jodido. Esta señora, ¿qué es lo que hizo? Con la diferencia que pueda existir, le llama al gobierno de los Estados Unidos por qué no interviene militarmente Venezuela. Entonces es una cuestión conspiratoria. ¿Cuándo fue eso? Y eso dijo en todo momento. Hay grabaciones, te puedo pasar después. Sí. Hay, entonces, entiendo. ¿qué es lo que estás haciendo? Violentar tu propia soberanía, tu propia constitución y estás llamando a la injerencia. Y por eso el régimen de Maduro la neutralizó. No, eso debería ser, si fuese yo, un proceso, es una conspiración contra el Estado de Derecho de Venezuela. Y por eso se tomó el... Pero la tipa, tranquilamente, es una candidata, el otro del mundo poco o nada habla. Ella es la que toma el micrófono, él lo llamó a la campaña. O sea, no es el otro es un títere. ¿Así? Así mismo, mira todas las cuestiones en los medios. Pero vos sabés que hay muchos títeres, che. Estamos en la titereira. Últimamente. Nadie tiene una posición propia. Bueno, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué vos decís que Maduro ganó de vuelta? Creo que es la tercera presidencia de 11 años a esta parte de Maduro. Y supuestamente si prosigue esto, hay mucha bulla ahí, tiene que calmarse toda la situación. Hipotéticamente, si se calmara, él va a estar 6 años más, hasta el 2031. Por ahí. Bueno, ¿a vos no te parece que, primero, por qué si él no sacó la cantidad de votos para ganar, fue su peor elección? Hay que ser honestos. Vos sos un tipo honesto. Sí. Tendrás tu ideología, todo lo que vos digas. Hay mucha gente que te apoya, hay mucha gente que no quiere saber nada de Sisto Pereira, pero yo te apoyo a vos. Yo dije hace mucho tiempo, las veces que viniste, que vos sos un tipo honesto. Yo soy honesto. Y bueno, y honestamente, él no ganó el domingo. Vamos a sacar toda la cuestión ideológica fuera.
Dos personajes, por más que vos digas que Edmundo González, que fue un advenedizo, porque hace un mes y cerca de 2 meses que recién empezó a ser conocido ahí en Venezuela. Nadie sabía ni quién era él. Pero él ganó técnicamente en cantidad de votos. Eso nadie puede discutir. Nadie puede discutir. Si eso sucedió, ¿por qué el señor Maduro se emperra en decir que él es el presidente? Eso quiero que me respondas. No, él no dijo yo soy el presidente, la institución electoral manejada por el gobierno. No, está bien claro. Yo te voy a mandar todos los documentos para que puedas. CNE, el Consejo Nacional Electoral. Sí. Te voy a mandar todos los documentos. Sí, no, ya sé. Entonces, pero te voy a decir una cuestión. Yo me remito al tema de fondo. Esto se puede embarullar con presentaron actas, no presentaron, etcétera. Sí. El problema no es una cuestión de que Maduro quiere perpetuarse ahí, no una cuestión personal. El proceso que se desarrolla, te coloqué un primer capítulo, la recuperación por Chávez. Luego empieza la persecución de casi desaparición. Millones de venezolanos salieron. ¿Pero por qué? Eso esperaron. Eso es una ¿Por qué salieron? Buena pregunta. Por esta presión de lo que se hizo del bloqueo. Entonces, pues. Igual que cuando nosotros íbamos a expropiar las tierras en Juan de Mena, de donde estoy mi experiencia. ¿Qué es lo que hacen? Teníamos ya la ley. Recopamos la ley de expropiación. Teníamos la sentencia definitiva de la corte. Ojo, no, ya sube, pero ganar tanto voy porque con la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Y no querían cumplir la ley. ¿Qué nosotros hicimos? Y entramos ya en las tierras que por ley nos corresponde y expropiamos. ¿Qué dijimos? Tenemos que tener agua y tenemos que tener alimento y abastecimiento. Entonces, para que tu cerco, porque imagínate, tenéis cercado, no te van a permitir. Entonces, eso se hizo y salieron por esa presión. Luego, ahora te doy un dato nuevo. A ver. El dato nuevo es que ahora empezaron de vuelta a entrar varios de esos grupos económicos venezolanos y extranjeros por la ventaja que ofrece Venezuela es mucho. Ahora el desarrollo de la producción nacional, te decía, 90% dependiente de alimentos afuera. Ahora se recuperó mediante ese bloqueo y mediante la solidaridad de esos países que te mencioné, desarrollaron casi 80% de producción nacional ya de alimentos. Entonces allá hay mucha movida. Ahí nadie es perfecto. Pero tú ya es ahí. Sí, no sabemos. Con el actual. En todos lados se cuecen habas. Entonces, eso es el tema. Y el tema de la disputa de fondo es el tema del mundo unipolar controlado por los norteamericanos y las empresas y los países. Ya eso es sometido. Y la contracara. Y la contracara que es el BRIC. Pegan o la tema de fondo. Imagínate, Bueno, acá tenemos una información sobre estas elecciones presidenciales en Venezuela. Hubo una reunión urgente en Washington de la OEA por los comicios, justamente para analizar los comicios de Venezuela. Y la OEA ha convocado a una reunión extraordinaria para analizar los resultados del domingo pasado. Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pero la oposición y varios países han cuestionado la validez de estos resultados. El encuentro tiene como objetivo, el que se va a hacer o se está haciendo ahora en Washington, como objetivo principal abordar las inquietudes y repercusiones internacionales generadas por las acusaciones de fraude y falta de transparencia en el proceso electoral. Según los resultados de la oposición, con el 81.21% de las actas digitadas o digitalizadas, 81.21%, Edmundo González recibió el voto de
7.200.000 personas, más o menos. Y Nicolás Maduro, 3.300.000 personas, según resultados de la oposición, con el 81.21% de las actas digitalizadas, porque las actas no se muestran tampoco. María Corina Machado compartió en sus redes el nuevo portal de la oposición con el conteo interno. Bueno, ya dimos a conocer. Mientras el Consejo Nacional Electoral sufre una caída de su web desde hace 3 días también. Desde el lunes, la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha estado caída y sin acceso a las actas de las elecciones. Esta caída ha persistido durante 3 días, justo cuando aumentan las críticas internacionales sobre la transparencia electoral y los ciudadanos exigen detalles sobre los resultados. Todo el mundo quiere ver las actas, y porque al final de cuentas las actas son es lo más válido, porque podemos decir esto, lo otro, lo demás allá, pero si no se ven las actas, claro, o si no se analizan las actas. Corina hubiera hecho lo siguiente: cuando denuncias, cuando yo hago una denuncia, sea mediática o te denuncio a nivel del pueblo, y si ella dice que tiene 100%, ¿y por qué no se va con todo el aparataje a decir, acá están las 100% de la cuestión de... ¿Pero estuvieron mostrando eso? No hicieron. Yo estuve ahí. No hicieron. No hicieron. ¿Y qué mostraban? Porque estaban mostrando ahí las... No, ellos decían en la conferencia, yo estuve viendo todo. Estaban diciendo, pero decían, te levantaba un papel, pero si vos sos responsable, agarra tu paquete, no sé, 10, 15 paquetes, acá están las actas y te vas a la institución electoral y presentás. Acá, uno por uno. Eso no se hizo. No se hizo. No se hizo, y no es la primera vez. Todas y las del lado de Maduro tampoco se hizo. No, eso es la institución electoral, es la que hizo. Yo estuve en la conclusión. Presentaron ellos. Hicieron. Entonces, es igual acá. Pero no puede ser que haya tanta diferencia. No, pero te voy a decir otro elemento de la OEA. ¿Qué pasa? Pone un poco esa imagen ahí en pantalla. Ahí está. Este señor que se está sonriendo murió. ¿Sabían ustedes? Lo mataron porque justamente mostró ese selfish, se dice así, ¿verdad? Esa fotografía donde se nota la victoria absoluta en las tortas de Edmundo González versus Nicolás Maduro. Al día siguiente de esto muere este señor, el que está sonriente ahí en la foto. Se le escapó, o no sé si hizo adrede, o se le fue, qué sé yo, no sé cómo entró ahí tampoco, porque tiene el mismo uniforme de todos esos señores que están ahí. O sea que se ve que es un funcionario del Consejo Nacional Electoral, por eso sacó esas selfies. Pero no sé qué pasó ahí. En el tema mediático, pues, en la cuestión ahora... Lo que sí es que murió, lo mataron a ese tipo al día siguiente. Nunca se vio. Si fuese Corina, ella ramos a Coacota Pichaja, ella por velorio ahí en la calle o frente a, no sé, a la Catedral Mayor de Caracas. Hubiera hecho. Nosotros cuando murió una compañera en la catedral, cuando estábamos en la lucha por la tierra, era por presión. Lo velamos enfrente de la catedral. La OEA velaron a esta chica. Sí, pero murieron no una persona, ni dos, murió acá en Caracas, en Venezuela. El que murió 12 murieron, ídolo, desde el lunes a esta parte, 12 muertos. No, solamente un militar y 12 heridos hubo. No hubo muerte. Pero 12 muertos. ¿Cómo que no hubo muertos? ¿Y qué dice este titular que está acá? No creo que mientan. A veces y a veces toma el partido. Sí. Eso es ABC, entonces no puede matar a 12 personas porque sí nomás. Pero acá con el trucaje de los medios económicos es muy jodido. Te pueden refritar, vamos a ir lenguaje de los medios, te sacan fotos, yo varias veces ya he visto eso, esto no corresponde acá. Te doy un elemento de la OEA. La OEA para nosotros, te digo, yo te estoy diciendo ya como
para Frente Guazú no existe esa institución, no tiene objetividad. Acá cuando se le hizo el golpe político parlamentario a Lugo, nosotros hemos presentado, no se pronunció la OEA. No se pronunció. Claro. Bueno, eso por un lado, ya que tocas ese tema, y cuando ingresó en el gobierno de Franco, Federico Franco, cuando vino el propio Maduro, que era canciller de Chávez, y entró en el palacio de López como si nada, ordenando a las tropas ahí del palacio. Eso dijo los medios. No dijo los medios. Sixto Pereira te va a decir objetivamente. A ver, ¿cómo fue eso? Primicia. ¿Cómo fue? A ver, Había primicia, la primera vez que decís eso. 10. Creo que habían 10 cancilleres de todos los países estaban. Estaba Almagro también, que era canciller de creo que Pepe Mujica. O sea, estaban 10 cancilleres. Yo estaba en el palacio. 13 muertos civiles asesinados. Ahora aumentaron durante las protestas contra el fraude electoral en Venezuela. Bueno, ¿y qué pasó? Estaba yo ahí. ¿Qué nosotros dijimos? Que hay que sacar a la gente a defender la institucionalidad. No puede haber una cuestión por diferencia política que vos monte una cuestión de montaje. Es lo que se hizo para derrocarle a Lugo. Ese es un golpe. Sí. Se le mató a 17 compatriotas entre campesinos y policías. Entonces, que yo estuve siguiendo de cerca. ¿En Curuguatú? En Curuguatú, Marinascue. Entonces, que Maduro estaba entre los 10. Yo estaba observando. Se tuvo una reunión con los militares. Un militar sale y le dice, ¿qué usted opina de esto? Yo no puedo opinar, solamente le puedo decir, usted tiene que respetar su Constitución Nacional y tiene que respetar la institucionalidad del Estado. No dijo, vayan, hagan esto. ¿Qué dijo? ABC u otro en el mundo. No, Maduro fue a dictar. Fue a dictar dictaminar dio órdenes. Por suerte, y esa es la primicia que te estoy diciendo. Yo estuve todo en ese proceso. El gobierno, vamos a la actualidad, el gobierno del Perú reconoce a Edmundo González como presidente. Y el gobierno del Perú. Y la que está es una golpista que le echó al presidente legítimo el profesor Castillo. Así mismo. ¿Y por qué? Porque querían... habían intereses de minería en Perú. Intereses de minería de grandes corporaciones ligados a empresas norteamericanas que estaba gestionando hacer el presidente Castillo. Recuperar, también nacionalizar. Eso. Entonces, ¿qué le hicieron? Y le hicieron el golpe y le colocan a esta señora. Bueno, Perú se convierte en el primer país en considerar a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Yo quiero ir y por ejemplo, Chile. ¿Qué pasa con los diplomáticos de Chile que fueron rajados de Caracas? Pero hay algunas cosas que... ¿Qué pasó ahí? Porque se supone que Chile también es un país socialista. Boric salió en contra de Maduro, no a favor de Maduro. ¿Cómo vos explicás eso también? Eso me dijeron, estuvieron muchos chilenos observadores. Y a ver... Y nosotros tuvimos la gran estafa pensando que este era un demócrata, era progresista por Boric. Sin embargo, es un gran estafador a lo que el pueblo quería. Quería el tema de contra los resabios de pinochetistas. Querían por eso votaron por el muchacho. Yo lo conozco. Y sin embargo, él tomó una posición. Pero una posición totalmente sin objetividad. Bueno, yo creo que es independiente acá. Te digo acá de Paraguay ya. Ayer creo que se hizo una sesión extra en donde se hizo un proyecto de declaración que corresponde al Congreso. El presidente de Peña, independiente, no es de mi partido ni de mi signo político ideológico, pero sin embargo el tipo marcó una cuestión prudente. No se pronunció en contra. Sí quiere transparencia, quiere que se respete. Hizo algunas observaciones, pero no dijo Santi Peña o el gobierno paraguayo condena esto. Es una cuestión que tiene que tener los estadistas esa actitud. Y no tuvo. Bueno, vamos a esa noticia que tenías ahí en pantalla. Es una decisión injustificable, entre comillas, dijo Gabriel Boric, presidente de Chile,
sobre la expulsión de diplomáticos de su país, de Venezuela. El presidente Boric calificó como unilateral e injustificable la expulsión del personal diplomático chileno de Venezuela. Boric aseguró que la decisión del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro demuestra una profunda intolerancia a la diferencia y a la legítima crítica. Bueno, eso dijo este señor que está en pantalla. De las democracias, y en ese sentido yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. Bueno, yo quiero ir cerrando esto porque tenemos un invitado ya que está en puerta, llegó creo que acá al estudio, otro invitado por supuesto. ¿Qué va a pasar ahora? Y porque las aguas tienen que calmarse, si no, ¿cómo va a ser? Nadie va a poder gobernar, no estoy hablando si tiene que ser este señor o el otro señor o el que sea. Hay que calmar las aguas para poder gobernar. ¿Qué va a pasar ahí en Venezuela según vos, desde la columna del medio a partir de ahora? A ver, ¿qué va a pasar? O mejor dicho, ¿cómo se puede tranquilizar al pueblo? A ver. Te doy antes... dos hechos que yo hablé con dos empresarios. A ver. Pero no es empresario verdulero. Un empresario que tiene una cadena de empresas. Allá en Venezuela. En Venezuela. Y otro también empresario, y dicen, el problema en el Paraguay, que iba a decir, en Venezuela. De los empresarios no quieren adecuarse a las reglas de juego. Acá nadie te dice que no gane plata. Ganás plata, pero estas son las reglas. No es una cuestión de monopolio y chupar absolutamente. Ese es el problema nuestro. Entonces, ¿qué puede pasar? Y doy elementos, creo que más de 25 años de esto, no sé cuántas, 30 y pico de elecciones. Y en casi todas las elecciones siempre hubo estas escaramuzas. Y después iba a desarrollar. Pues se iba calmando la cosa. Sí, yo creo que sí. Estaba un analista francés, lo estaba viendo. Y siempre ocurre, y estos son reacciones que muchas veces en democracia no se acepta, entonces se recurre a armar escaramuzas violentas. Esto se va a ir calmando, porque hay muchas inversiones de afuera y muchos inversores venezolanos que volvieron a entrar. Hay un plan, yo he visto un plan del gobierno de volver a repatriar a sus compatriotas que salieron por esa jugada geopolítica que hicieron. Acá hay miles de venezolanos que vinieron y era por eso. Entonces yo creo que hay acá hay 3.200 venezolanos que están inscritos en la calle. Están inscritos en la embajada. En Argentina hay 300.000. Y en Chile hay 800.000 de los 8 millones que salieron del territorio madre, que es Venezuela, en estos últimos años con el gobierno o bajo el régimen de Maduro, digamos. Yo creo que hay un plan. Y creo que en ese sentido, cuando vos le vas a decir, por ejemplo, en Paraguay, vea un ejemplo para que se entienda, 60% fue población rural campesina. Ahora son menos 30. Son expulsados forzosas porque no hay apoyo, no hay política pública para ese sector. Entonces vienen y se forman nuevos cordones en las ciudades. No están ahí no hay trabajo. Entonces ahora hay un desarrollo nacional. Hay 80% de desarrollo de la producción. Generan ya su alimento, hay inversión, hay fuente de trabajo. Y creo que esto de a poco va a ir. O sea, este tipo de disputa hegemónica en donde en cada país va a ocurrir siempre mientras haya esa desigualdad y no haya esa tolerancia. Tiene que haber respeto a las diferencias políticas e ideológicas. Entonces, esta entrevista a este joven, escucha un poco, Sixto, con mucha atención. Más apoyo de ustedes que nuestro propio país, de las autoridades de nuestro propio país. Hemos tenido más apoyo de todos ustedes y les agradezco de verdad, de todo corazón, con toda mi alma, de verdad. No tengo palabras de agradecimiento por ustedes. Y bueno, tengo más de 8 años sin ver a mi familia, sin ver a mi abuelita, sin ver a mi abuelo, sin ver a mi tía, sin ver a mis primos. Crecí con ellos.
Me duele enormemente el tener que salir de su casa, de sus comodidades, irse lejos de su familia, por algo que ni siquiera es culpa de nosotros. Así es. Somos una nueva generación que crecimos con este régimen, porque no es un gobierno, es un régimen que nos tiene afectado a todos nosotros, y a ustedes también, y a Perú, y a Colombia, y a Chile, y a Ecuador, y a todos los países. Yo, la verdad es que quiero dejar algo en claro. Todos estamos claros y conscientes de que esto es un fraude. No había posibilidad alguna de que ese gobierno volviera a quedar. Ninguna. Bueno, esto lo pasamos ayer también. Claro que hay exilio político, creo que antes de ayer, y hay exilio económico paraguayos que es un chico que no tendrá ni 24 años, sí, seguramente menos, qué sé yo, y hay que restar los 8 años, o sea que vino cuando tenía 14, 15 años, más o menos. Está en Chile, habla como un chileno porque hace 8 años que está ahí. Él es de Venezuela. Y habla con el corazón, porque se lo escuchó ahí intentando calmar sus... Bueno, en fin, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Síntesis, ya cerrando esto, porque no vamos a solucionar acá la cosa tampoco, ni mucho menos. O sea, ¿cómo se va a plantear o qué se va a plantear el gobierno de Maduro todavía, y qué va a hacer la oposición a partir de ahora, según vos, desde la columna del medio? O sea, sí, ponete vos en el medio y da tu opinión sobre ambos sectores. Ahora está cuando se le confirmó el tema de la presidencia, que hizo públicamente ahí que va a convocar a todas las fuerzas políticas de oposición, discutir un poco el tema de pacificar esto. Habló de convocarle a otros sectores, por ejemplo, sector económico, los empresarios también, la gente de iglesia, para discutir y ver dentro de la no injerencia una cuestión de ir desarrollando para que pueda pacificarse la situación. Eso es lo que ellos hablaron. Yo no puedo hablar por los detalles. Yo creo, por los que pude observar y por los que están desarrollando, puede haber pacificación cuando hay voluntades. Voluntades en el sentido también de que el sector económico empresarial interno o externo se adecue a las reglas de juego. Ganancia hay. Tiene que generar ingresos, tiene que generar fuente de trabajo, pero dentro de las reglas constitucionales. Creo que el plan nacional que tiene de desarrollo, por ejemplo, el caso de la producción, ese es un alto porcentaje interesante, que del petróleo dependiente ahora desarrolla una producción de alimentos. Ya no hay mucha dependencia. Hay un plan de vuelta de los repatriados, porque son expulsados políticos por esa hambruna, por muchas cosas. Entonces, hay una intención. Ahora, tiene que haber tanto la predisposición desde el gobierno como la voluntad y predisposición también de la oposición para que pueda congeniar. A nadie le conviene el tema de violencia. Nadie quiere. Yo no quiero. Vos no querés. Queremos vivir bien, pero no que Bruno nomás viva bien, que yo viva mal, sino que se viva bien. O sea, buscar el buen vivir. Y creo que en eso debe ser una cuestión mucho más abierta, porque he visto también una cuestión de, a pesar del bloqueo, ellos están teniendo iniciativa a pedido del gobierno norteamericano de conversar. Hubo conversaciones. Ahora, ¿en qué avanzaron? Ese ya es otro problema. Entonces hay que buscar dentro de la tolerancia, la pluralidad, que no haya barrera política ideológica para desarrollar. A nadie le conviene la violencia, pero buscamos el buen vivir. Sí, está bien, coincido contigo en ese aspecto. Vos dijiste que el gobierno paraguayo no dio una sentencia. Habló de la cuestión de... Yo he visto lo que dice acá. El presidente de la República, Santiago Peña, dice que Paraguay no reconoce el triunfo de Maduro y califica de tragedia, entre comillas,
lo que pasa en Venezuela. Esto salió ahora. Es una tragedia, Johnny, es una tragedia. Mirá que a mí me tocó, después de haber asumido el 15 de agosto del año pasado, hacer un intento de tratar de colaborar con el proceso electoral en Venezuela. Empezamos gradualmente a restituir la relación. Teníamos planes de volver a obtener un embajador y tener un personal de embajada, que no lo llegamos a hacer porque ya las señales que empezábamos a ver no eran para nada alentadoras. Pero bueno, posición formal. 13 muertos hasta ahora. La posición de Paraguay, a partir de ahora, reiteramos, el presidente de la República del Paraguay, sí, Santiago Peña, no reconoce, o sea, Paraguay, a través de él, no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro y califica de tragedia, entre comillas, lo que pasa en Venezuela. Y para mí es una tragedia también, porque el pueblo, esa gente, esos millones de seres humanos no tienen nada que ver en toda esta historia, ¿verdad? Por eso te consulté qué va a pasar a partir de ahora, porque hay que calmar a como dé lugar esa situación. Si hay hasta ahora 13 muertos, la lucha se va a crispar más todavía la historia y van a haber más una matanza generalizada. Y eso hay que impedir que eso ocurra, ¿verdad? Claro, nadie quiere la muerte. Bueno, querido Sixto, y vos, vamos a algo rápido también, vos en la parte política aquí a nivel personal, ¿vas a entrar de vuelta al ruedo político? Porque ahora estás fuera, pero conté que vos venías y hablaste como por parte de una institucionalidad, digamos, institucionalmente hablaste como presidente del Partido Popular Tecoyoyá. ¿Vas a de vuelta a entrar al ruedo político? ¿Esa es tu apetencia? La gente te llama, te apoya, no sé si exigir, pero te está respaldando la gente para que des ese paso o no. Nunca salí de la política. Hice una tregua post-elección pasada. Estuve un poco desarrollando alguna iniciativa que me gusta, la producción agroecológica, como una propuesta. No es simplemente para comer, sino que es una cuestión propositiva como política pública que debe encarar cualquier gobierno medianamente responsable y no tirarle a compatriotas 30% a su suerte. Los indígenas son tirados a su suerte y te felicito que haya apoyado la iniciativa de esta joven indígena cantante que se le tiró también la lona. Bueno, entonces eso, y entonces yo dije, yo no vine en este mundo para buscar una cuestión personal de tribar sobre la cabeza de cualquiera con intereses personales político e institucional. Segundo, no vine en este mundo para buscar acumular, vivir bien y eso. No vine en busca de, no sé, tener extensiones de tierra o tener cadena de empresa o no sé. No es mi objetivo. Mi objetivo es aportar lo que yo sé para el buen vivir de nuestros compatriotas. Me exigen, me piden y tengo ese compromiso moral y político y ético. Y sigo y voy a hacer siempre. Una última consulta, vamos a Venezuela de vuelta. El régimen de Maduro amenazó con apresar a esta señora Machado y a Edmundo González. ¿Eso para vos es democrático? Supongo que es por las cuestiones de incitar para que haya injerencia. Otra cosa no. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vos siempre tenés varias cartas. No, varias cartas. Tengo una sola carta y bien claro. Me puede salir por varias puntas, pero tengo bien claro lo que bien pasa. Bien clara la película.